Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más en tu presencia. Te adoramos, te bendecimos porque eres nuestro Dios. Te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, especialmente a mí, de hablar tu palabra a este grupo, a este precioso grupo de personas, precioso grupo de hermanos, preciosa congregación que tú nos has dado, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, te pedimos dirección, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Padre, que seas tú hablando a través de nosotros, que seas tú obrando en las vidas, en los corazones a través de tu palabra. Me humillo delante de ti, Señor, y te pido perdón si en algo te he fallado en este día o en esta semana. Tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Queremos venir delante de ti con un corazón limpio, con una mente limpia, sin ninguna carga, sin ninguna opresión, Señor, para que tu palabra llegue con poder delante de esta congregación, Señor. Te pido que prepares las vidas, los corazones, que quites toda incredulidad, Señor, todo lo que estorbe, para que tu palabra pueda llegar con poder y con autoridad a las vidas, a los corazones, Señor, y que puedas hacer tu voluntad, que puedas hacer tu propósito, cumplir tu propósito en las personas que tú ya tienes preparadas para este mensaje, Señor. Oramos, nos ponemos en tus manos, también el grupo de niños, de jóvenes. Te pido que uses grandemente allí a los maestros, Señor, que ministres esta juventud a través de tu palabra, de tu enseñanza de este día, Padre. En los niños, Padre, que uses grandemente a las maestras para que puedan ellos también ser bendecidos, que puedan salir edificados de esta clase, Señor. Te damos gloria y te damos honra porque tú eres digno de recibirla, Señor. Oramos, el pueblo de Dios dice, amén. El mensaje de hoy es una nueva serie de mensajes titulada fisiculturismo. ¿A quién le gusta hacer ejercicio? Amén, mucho atleta, ¿no? Tenemos mucho atleta en esta congregación, gente que se preocupa por reconstruir el cuerpo, por cuando vemos errores, defectos en nuestro cuerpo físico, queremos correr al gimnasio y empezamos a sacar las bicicletas que están ahí empolvadas y queremos correr, queremos hacer lo que sea para de tal manera nosotros poder reconstruir sin necesidad de cirugías plásticas, con ese tipo de ejercicio y fortalecer ese cuerpo físico que Dios nos ha dado. Hablando en lo espiritual también queremos hablar de eso en este mensaje de hoy. El título es Fisiculturismo, parte 1. Parte número 1 se titula Trabajando juntos. ¿Cómo podemos nosotros reconstruir el cuerpo de Cristo? Nosotros hablamos del cuerpo físico, pero en este caso la Biblia también nos habla acerca del cuerpo de Cristo, hablando en lo espiritual. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo, cada uno hace una función y a veces pues nosotros fallamos, o las personas como humanos que somos fallamos y se deteriora ese cuerpo. Hay mucha división, es lo que vamos a estar hablando en este día, mucha división, no solamente en los países, hay división en todo el mundo. En los tiempos difíciles que estamos viviendo, miramos que hay divisiones, inclusive en el mismo país hay diferentes partidos políticos que unos piensan una cosa, otros piensan otra, hay división. No solamente en el país, también en las ciudades. En las ciudades también hay divisiones, algunos quieren hacer algunos cambios, algunos quieren hacer algunos arreglos en las calles, en los lugares públicos, pero vemos que hay división, no solamente en el país, en la ciudad, también hay división en las escuelas hay divisiones, en las familias. ¿Cuántos creen que hay divisiones en las familias? Amén. En las familias hay divisiones. A veces los jóvenes quieren hacer una cosa, los papás quieren hacer otra cosa y no hay una organización porque unos van para un lado, otros para el otro. Hay divisiones en todas las áreas. Ahora yo le voy a decir una cosa, hay divisiones en las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Es triste decirlo, pero en las mismas iglesias hay divisiones. Gracias a Dios, en nuestra iglesia es una iglesia joven, una iglesia que estamos empezando, una iglesia sana.
que empezamos a ver a veces cositas que no están correctas, yo me pongo en primer lugar, soy imperfecto, tengo muchos errores, mi esposa, los líderes de la iglesia tenemos errores, pero seguimos adelante pidiendo perdón. Yo, si en alguna manera he fallado, públicamente pido perdón. Sé que voy a fallar como hombre, pero como humano que soy, pero seguimos adelante creyendo que aprendemos cada día a través de su palabra. Por eso estamos aquí, para aprender, para corregir, para hacer lo mejor que podamos en esta obra, en este ministerio que Dios nos ha dado. Creo que todos fallamos en su momento, todos nos equivocamos y a veces eso causa división, causa inconformidad. Es difícil decirlo, pero en la iglesia hay divisiones, hay quienes opinan una cosa, hay otros que opinan otra cosa. Entonces lo que estamos haciendo en este mensaje de hoy es aprender cómo trabajar juntos. Y a veces es difícil trabajar juntos. ¿Cuánto lo creen? A veces aún en la iglesia como creyentes, en el liderazgo, es difícil trabajar juntos. ¿Por qué? Porque no le vamos a dar gusto a todo el mundo. Es difícil darle gusto a todo el mundo. A veces venimos de diferentes iglesias, de diferentes culturas, de diferentes países y queremos que las cosas se hagan de una manera y no se puede hacer así, porque imagínense que el ministerio hiciera lo que cada persona viene y nos sugieren que hagamos. Hacemos lo mejor que podemos, pero no podemos darle gusto a todo el mundo. Sí aceptamos opiniones, críticas constructivas para mejorar, pero que sea el propósito mejorar para hacer ese cuerpo de Cristo más efectivo y poder cumplir su voluntad. No criticarnos unos a los otros porque yo quiero que las cosas se hagan así o porque a mí me gusta que las cosas se hagan así, sino que sea el beneficio del ministerio, que sea para bien de la congregación, para mejorar y hacer las cosas mejor. Es difícil trabajar juntos, pero hoy en día vemos muchas divisiones. No vemos unidad por ningún lado. Hay división, como les digo, en el mundo, en las familias, en las ciudades, en los hogares y aún en las iglesias. Pero eso no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es que estemos unidos como un cuerpo, como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a eso, pues tenemos la palabra que nos enseña. En la palabra de Dios vemos un ejemplo muy claro ahí en el libro de Hechos, el día de Pentecostés. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Unánimes, estaban todos unidos, en unidad, todos juntos, con un mismo propósito, en una misma dirección, en un mismo espíritu. Muchas veces vemos en iglesias que el ministerio va en una dirección y empezamos a oír o escuchar comentarios que no, que esto no está bien y queremos darle una dirección diferente, pero lo bonito es estar unidos, unánimes, con un mismo sentir, con un mismo propósito, que ese propósito no sea mi voluntad, no sea lo que yo quiero, no sea lo que a mí me gusta, sino que sea la voluntad de Dios, que sea para bien de toda la congregación y sobre todo para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea exaltado. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahí en Hechos 2:1 vemos la voluntad de Dios, cómo un pueblo trabajaba allí unido, cómo los creyentes se unían en un mismo sentir, estaban juntos, unánimes, con el mismo propósito. Cuando vemos que hay unidad, yo quiero que tú reconozcas que cuando hay unidad, cuando hay unión, cuando hay armonía, hay un efecto especial. ¿Cuánto lo creen? Un efecto que es para Dios, que es para glorificar el nombre de Dios. No es para decir, eso es lo que yo quería que se hiciera, ahora estoy feliz, ahora estoy contento. Sino que a veces me guste o no me guste lo que se está haciendo o cómo se está haciendo, pero si vemos la mano de Dios obrando en ese ministerio, en esa obra que se esté haciendo, creemos que eso nos debe de dar gozo, ¿sí o no? Aunque no sea lo que a mí me gusta, aunque no sea de la manera que yo quiero que se hagan,
pero si vemos que personas están siendo salvas, que personas vienen a los pies de Cristo, que hay arrepentimiento, que hay vidas cambiadas, eso es lo que a Dios le agrada. Amén. ¿Cuánto lo creen? Debemos de estar unidos, pero que ese sea el propósito de Dios, por el cual vemos cuando hay desunidad, cuando hay desunión, cuando no hay armonía, vemos que hay luchas, que hay contiendas, que hay desacuerdos. La iglesia no crece, la iglesia se estanca, se queda frustrada en diferentes áreas. Los líderes, los ministerios se frustran, pero cuando hay unidad hay resultados. Y el plan de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros estemos unidos. Yo me da mucho gusto en esta oportunidad que hemos tenido de organizar este evento evangelístico. Yo he visto la mano de Dios porque el evento que se está planeando ha sido un éxito hasta este día. Desde el momento que se planeó y se aprobó y nos reunimos con los líderes, estuvimos en una misma dirección, en un mismo sentir y dijimos, sí, queremos hacerlo. Y gracias a ello, a las 2 semanas de que se planeó, ya teníamos los fondos económicos para poder llevar a cabo este evento evangelístico. ¿A qué se debe esto? Esto es el resultado que le digo cuando hay unidad. Gracias a cada uno de ustedes que de alguna manera, los que cocinaron, las hermanas que prepararon las pupusas, los panes con pollo, ellos de esta manera o ellas de esta manera colaboraron. Hay otros que participaron en comprar esa comida, y hay otros que trajeron clientes o recomendaron a otras personas, y todos juntos haciendo esto como en un equipo es el resultado que estamos viendo ahora. Yo creo que si nosotros seguimos en esa dirección, vamos a ver la mano de Dios obrando en este ministerio. ¿Cuánto lo creen? Todo depende, todo porque hay unidad, hay armonía en la congregación. Hay personas que no cocinaron, no comieron, no compraron, no invitaron a otras personas, pero dieron una ofrenda de amor y todos juntos hicimos una parte especial, y yo le doy gracias a cada uno de ustedes porque de cualquier manera fue un trabajo en equipo, un trabajo en armonía, un trabajo en unidad. Ese es el resultado. Los creyentes estaban aquí en el día de Pentecostés unidos, estaban trabajando juntos, estaban unánimes como un mismo cuerpo. Vemos la Biblia allí en la escritura de 1 de Corintios capítulo 12, del verso 12 al 14, dice: porque así como el cuerpo es uno, fíjese bien lo que dice, hablando del cuerpo de Cristo. Compara la Biblia el cuerpo físico como el cuerpo de Cristo, que es la congregación, que es la iglesia. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos los miembros que venimos a la iglesia, que trabajamos en diferentes áreas, haciendo diferentes funciones, formamos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque sin ti, sin mí, sin cada uno de ustedes, no sería posible este ministerio. Y gracias a ello, gracias a que entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, es que esto se está llevando adelante. Dice en el verso que sigue, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos debemos de estar caminando, trabajando para Dios en un mismo espíritu, en una misma dirección. Dice en el verso 14, además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos miembros. Así nosotros, la iglesia, no soy yo como el líder que hago el trabajo, son ustedes. El ministerio sin los maestros, sin los del sonido, de las computadoras, sin los músicos, los que cantan en el coro, cada líder hacemos un trabajo especial para el cuerpo de Cristo. ¿Lo creen ustedes? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Necesitamos unidad en la iglesia. Necesitamos que haya armonía. Vamos a estar viendo diferentes puntos que son muy importantes para poder llevar a cabo, o para que esto pueda llevarse a cabo, que pueda funcionar, que podamos funcionar como una iglesia unida, como hasta ahorita lo hemos hecho. El cuerpo de Cristo en la iglesia
somos cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 1, verso 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En el siguiente verso dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que suponía aquí, cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, lo que se suponía que era el cuerpo de Cristo, era la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que estaba débil, estaba siendo dividida, había debilidad espiritual, había división, estaba confundida, estaba quebrada, estaba debilitada. Por eso es que Pablo le escribe esta carta a los Efesios, y él nos da unos puntos bien importantes que nosotros como iglesia podemos aprender de allí. Si usted tiene sus notas allí, usted puede ver, punto número 1, cómo trabajar juntos. Cómo nosotros como iglesia podemos unirnos para trabajar y llevar adelante el ministerio que Dios ha puesto delante de nosotros. Cómo podemos trabajar juntos y cómo podemos vivir nuestra fe. Si nosotros no nos unimos para trabajar en unidad, en armonía, no estamos poniendo por obra nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Lo que hemos creído, lo que creemos, que nos dice la palabra aquí que hemos leído, que somos un solo cuerpo y que somos diferentes miembros que unidos juntos podemos hacer y vivir nuestra fe. ¿Cómo podemos poner en práctica nuestra fe? Punto número 1 ahí en sus notas: ponga a otros en primer lugar. Si usted quiere ver si realmente estamos viviendo nuestra fe y si también estamos poniendo por obra el hecho de trabajar juntos como un cuerpo de Cristo, como un solo cuerpo, tenemos que reconocer que tenemos que poner a otros en primer lugar. Vemos en muchas ocasiones que como humanos tenemos la tendencia de preocuparnos por nosotros mismos y olvidarnos de los demás, los que están en necesidad. Cuando Pablo escribe esta carta, él no está pensando en él mismo, él está pensando en la iglesia. Y usted puede ver ahí cómo Pablo, estando en esta lucha, en esta prueba, él está pensando cómo restaurar esa iglesia que estaba siendo debilitada. Él no era egoísta, él no pensaba en él mismo, él pensaba en los demás. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta si nosotros estamos trabajando juntos en unidad o poniendo por obra o viviendo nuestra fe? Tenemos que poner a otros en primer lugar. En Efesios 4, 1 al 3 dice: yo pues, hablando Pablo a los Efesios, dice: preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo era este andar? En el siguiente verso dice: con toda humildad. A veces nos cuesta ser humildes, ¿sí o no? Él sabía que no había humildad en la iglesia. Sabía que el cuerpo de Cristo estaba siendo debilitado porque no había humildad. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Miren nada más en este verso todo lo que incluye. Dice primeramente humildad. Segundo lugar dice mansedumbre. Tercer lugar dice soportándonos con paciencia. ¿Cuántos de ustedes soporta a su hermano cuando le hace algo que no le gustó? Amén. ¿Usted dice un amén? ¿Me está siguiendo? Dice soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y lo último, en amor. Miren nada más en este puro versículo, en un solo versículo, todo lo que incluye. Aparte de soportarnos unos a otros con nuestros errores, con nuestras imperfecciones, muchas veces decimos: pues yo lo perdono a mi hermano y a mi hermana, pero no me olvido. Le perdono para ya sentirme bien y estar bien con Dios, pero no se me olvida lo que hizo. Y lo guardamos ahí, empieza a crear una raíz de amargura y un odio y rencor, y le damos lugar al enemigo para que venga a apartarnos del cuerpo de Cristo, que es el propósito de este mensaje. ¿Qué es lo que nos aparta de estar unidos, de estar en unidad, en armonía? El enemigo quiere apartarnos.
y quiere causar división. Cuando no hay humildad, cuando no hay paciencia, cuando no hay amor, cuando no nos soportamos con nuestros errores y nuestras imperfecciones, entonces no podemos trabajar en armonía, no podemos trabajar unidos para servir a Dios como Él quiere. Es importante entender eso. Yo quiero que tú reconozcas eso. Pablo está escribiendo esto desde la prisión y se está preocupando por la iglesia. Hay puntos importantes que Pablo menciona aquí, 4 puntos bien importantes. Número 1, la humildad, ya lo leímos ahí. La humildad, le voy a leer algo de que yo investigué allí y en diccionarios. Un significado de la humildad dice: la humildad puede decirse que la humildad es la ausencia de la soberbia. Miren nomás lo que dice que es la humildad. Si tú no eres humilde, si yo no soy humilde, ¿qué estamos diciendo? Somos soberbios. La humildad es una virtud moral contraria a la soberbia. Si nosotros no somos humildes, entonces estamos siendo soberbios. Dios no quiere que tú y yo seamos soberbios. Que posee el ser humano. La soberbia la posee el ser humano y podemos reconocer cuando somos humildes las habilidades o cualidades y capacidades y aprovecharlas, no para gloriarnos nosotros mismos, no reconocer que yo soy bueno en una área o en otra área o en un don o en un talento. Pero ¿para qué es bueno aprovechar y reconocer esto? Para obrar en bien de los demás sin decirlo, sin andarlo publicando, sin andarnos dando el honor a nosotros mismos. Jesús nos dio un ejemplo de humildad cuando Él lavó los pies de los discípulos. Él lo hizo en humildad. Él no fue soberbio aun cuando fue maltratado, cuando fue humillado. Él fue humilde y Él quiere que nosotros seamos humildes. Humildad en griego significa pensar menos en nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes piensan en los demás antes de pensar en sí mismo? ¿Amén? ¿Algún amén por ahí? Humildad es muy necesaria en nuestras iglesias. A veces las iglesias carecen de humildad. Y sin humildad no puede haber armonía, no puede haber unidad. Dios quiere que seamos humildes, que practiquemos la humildad, que aprendamos. Y le voy a decir una cosa, no es fácil, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto lo creen? Otro punto importante es la gentileza. La gentileza, el ser gentil, el ser amable, no es ser débil. No es como muchos en México pensamos que yo soy macho y aquí se hace lo que yo digo y lo que yo quiero. Eso no es ser gentil, eso no es ser amable. El ser amable no le quita a uno la educación, la cortesía o el ser fuerte, el definir lo que usted es. No quiere decir que el ser gentil con los demás seamos débiles de carácter o seamos que no estemos bien definidos en nuestra fe, en nuestra confianza en nosotros mismos. Gentileza no significa ser débil, es dejar que todo lo que usted dice esté bien y que signifique fortaleza controlada, una cosa que usted puede controlar. Tenemos que ser gentiles, tenemos que ser amables, demostrar el amor de Dios en nosotros. La gentileza es una virtud positiva en las relaciones personales, ya que la amabilidad muestra la actitud de respeto hacia otros. El ser amable lo que está haciendo es demostrar el respeto hacia los demás, ¿sí o no? ¿Me está siguiendo hasta ahí? Otro punto importante que podemos aprender aquí es la paciencia. La paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Amén. No muchos dijeron amén, porque es difícil ser paciente, ¿sí o no? Especial cuando hay alguien que nos está haciendo la vida de cuadritos, cuando hay alguien ahí a su lado, o en la familia, o en el trabajo, o en la congregación,
que parece cuando usted trae una piedrita ahí en el zapato, que no está usted contento o tranquilo o en paz hasta que usted se quita el zapato y saca esa piedrita. Es difícil ser paciente. Paciencia es una característica o cualidad de Dios. Solamente Dios es paciente. ¿Cuánto lo creen? Nosotros perdemos la paciencia fácilmente. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con personas que aun cuando usted ya es impaciente, estas personas lo hacen ser más impacientes? Ajá. Amén. De por sí somos impacientes, pero si usted le tocó un esposo o una esposa que le colma el plato y le llena el vaso ahí hasta que se derrama, más impacientes nos volvemos, ¿sí o no? Amén. Es difícil tratar con un esposo, un novio, un compañero de trabajo que es impaciente. Tenemos que pedirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. Para Dios no hay nada imposible. Cuando pierdes la paciencia, pierdes tu firmeza, te transformas, ya no eres tú, ¿sí o no? ¿Han visto ese anuncio en la televisión de alguien ahí que se transforma cuando tiene hambre? Amén. Así somos nosotros cuando nosotros perdemos la paciencia, nos transformamos, nos convertimos en un monstruo, en un ser odiable, despreciable. ¿Por qué? Porque no controlamos. La palabra de Dios dice que nosotros, Dios nos ha dado un espíritu no un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de control, de dominio propio, que podemos controlarnos. No es que nosotros no podamos hacerlos, pero a veces por más que tú quieres, la persona que está a tu lado, ya vi a alguien ahí diciéndole, ahí te hablan. Pero así pasa. A veces somos impacientes, pero la persona que está a tu lado te hace ser más impaciente. Es difícil ser paciente. Esto no debe de ser así. La meta de nosotros es que tenemos que tener paciencia, de mantener esa firmeza, de no transformarnos, de no cambiar, de no ser y mostrar aquella persona que realmente no eres. La paciencia te cambia, la impaciencia te cambia y te transforma. La palabra paciencia describe la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar ningún cambio, ningún nerviosismo, ningún cambio de actitud, ni poder controlar la calma. De esta manera puede decirse que un individuo con paciencia es aquel que no suele alterarse, que no suele cambiar de carácter, que es paciente, que controla su carácter. ¿Cuántos de ustedes tienen control en su carácter? Levante su mano para no hacerme sentir mal a mí, porque yo a veces no controlo mi carácter. Estoy orando mucho para que Dios me cambie, pero yo creo que todos en cierto momento necesitamos paciencia, necesitamos humildad, necesitamos que Dios nos cambie, que Dios nos dé control y dominio propio. ¿Sí o no? ¿Me está siguiendo hasta ahí? Efesios 2:14 dice, antes de ir a Efesios quiero leer el punto número 4. ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos trabajando unidos en un mismo sentir? Tenemos que tratarnos bien uno con el otro en amor. Ahí en sus notas, trátense uno con el otro en amor. Muchas veces miramos que algunas personas tienen luchas y son muy difíciles y no los entendemos. Decimos, ¿por qué esta persona actúa así? ¿Y por qué esta persona me habla y me responde de esta manera? ¿Y por qué esta persona no cambia su carácter? Pero no nos damos cuenta que esta persona está siendo de esta manera porque tú lo estás provocando. Y no reconocemos que el problema somos nosotros. Si tú haces salirse del huacal, como decimos en México, a tu pareja, tú le vas a culpar a él o a ella. Pero no te das cuenta que puede ser que tu actitud es la que está haciendo que esta persona reaccione así. Y no reconocemos eso.
¿Por qué la persona reacciona de este modo? Porque yo la estoy provocando. Y muchas veces no lo reconocemos. Siempre buscamos un culpable, siempre creemos que la otra persona es la del problema. Tenemos que mantener la unidad, tenemos que estar en un mismo sentir, especialmente en el hogar, en la familia, porque la iglesia somos lo que la familia refleja, se viene y se refleja aquí en la iglesia. Si la familia está unida en amor, en armonía, en unidad, en un mismo sentir, si nos preocupamos en amor los unos por los otros, la iglesia va a funcionar como Dios quiere que la iglesia funcione. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios no quiere, Dios no se agrada cuando hay división en la iglesia. Él ha derribado esa pared que dividía a los pueblos, pero también Él quiere derribar las paredes que muchas veces dividen a la iglesia, que es el orgullo, que es la altivez, que es la soberbia, que es el no ser paciente, el no entender a los demás, el no tratarlos en amor. Nuestra paz viene de Jesús. Lo que hace la diferencia en una buena relación donde hay paz es que Cristo esté en el centro de esa relación, en el centro de ese ministerio, de esa familia, de ese hogar. ¿Cuánto lo creen? Solo Jesús nos da la habilidad de ser humildes, de ser pacientes, de ser amables. Pero la pregunta es, ¿tienes tú a Jesús como centro de tu vida para que todas esas cualidades se muestren? Jesús está gobernando tu vida, Jesús te está guiando, y si no es así, no va a haber paz, no va a haber armonía, no va a haber unidad. ¿Cómo podemos trabajar juntos y poder vivir nuestra fe? Número 2, tener las mismas ideas. ¿Cuántos saben o han mirado que en las iglesias hay infinidad de ideas, multitud de ideas, montones de ideas diferentes, opiniones? Yo opino esto, yo creo esto, pero cuando todos estamos unidos, a veces, como les dije al principio, aunque no me guste, pero si yo veo que Dios está obrando, cuando todos estamos en un mismo sentir, puede ser que haya uno que esté ahí con los pies para arriba de cabeza y piense que los demás están obrando de mal manera, y él cree, o esta persona cree, que solo él tiene la razón, que solo él piensa diferente y que todos los demás están equivocados. Pero cuando todos caminamos en unidad, pensando de la misma manera como Dios quiere que pensemos, en una misma armonía, hay unidad, hay un efecto especial, hay un resultado positivo en la congregación. Tenemos que pensar de la misma manera. En Efesios 4, verso 4 al 6 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está siguiendo hasta ahí? No oigo ningún amén por acá. Amén. Gloria a Dios. Tener las mismas ideas, pensar de la misma manera, es de la manera que hay unidad en las iglesias. Tenemos que estar unidos, tenemos que aprender a crecer, a madurar, no a ser inmaduros. Tener las mismas ideas, no porque yo quiero que las cosas se hagan de este modo, así tienen que ser. Aquí Pablo les está hablando a un grupo de creyentes, al cuerpo de Cristo, recordándoles lo importante que es trabajar en unidad, en armonía, juntos, estar unidos. En el día de Pentecostés, como leímos allí, vimos que estaban todos unánimes, estaban todos juntos, y mientras hay unidad en la iglesia, mientras más la iglesia aprende a trabajar unida, menos la iglesia puede ser dividida. ¿Cuántos lo creen? Si nosotros trabajamos unidos, no hay nada que pueda venir a derribar lo que ya Dios está haciendo. ¿Lo cree usted? Entonces tenemos que trabajar en unidad, en armonía. No lo que yo quiero que se haga, pero lo que Dios quiere que se haga. ¿Lo cree usted así? Diga amén si lo cree. ¿Cómo trabajar unidos? ¿Cómo trabajar juntos? ¿Y cómo vivir nuestra fe? Número 3,
conozca su fortaleza. ¿Cuántos de ustedes ya conocen su fortaleza? ¿En qué son fuertes? ¿En qué Dios los usa? ¿En qué Dios quiere que usted desarrolle esos dones y talentos que ya le ha dado? Si a usted no le gusta cuidar niños y mi esposa viene y le dice, te toca a ti que nos cuides ahora a los niños, ahora podrías ir, usted dice, no, pero yo no me gusta eso. Usted va a ir a colgar a los niños allá en un gancho detrás de la puerta porque no está siendo fuerte en lo que Dios le ha dado. No está desarrollando, desempeñando ese don y talento que Dios le dio. Tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere. La Biblia, vamos a leer en Efesios 4, capítulo 7 al 11, donde nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Mire lo que dice aquí. ¿Cuál es su don? Descubra su talento, descubra la habilidad que Dios le ha dado. No se suba a cantar si no sabe, si Dios no le ha dado ese talento. No quiera tocar un instrumento si no sabe notas o no le dio Dios la habilidad para tocar. Porque si no, usted va a ser frustrado y va a frustrar a los demás. ¿Por qué? Porque está cantando fuera de tono, o está tocando en otra nota, o está enseñando algo que Dios no le mandó enseñar, o está haciendo cualquier cosa menos desarrollando esa fortaleza que Dios le ha dado a usted. Tenemos que trabajar en descubrir esa fortaleza para aprender a trabajar unidos y en armonía. Cuando cada uno desarrolla su talento y don que Dios le ha dado, el cuerpo de Cristo funciona como debe de ser, ¿sí o no? ¿Usted ha tratado de escribir con la mano izquierda cuando usted escribe con la mano derecha? ¿Qué se siente? Frustración, desesperación. No podemos hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Dice que Dios le dio dones y talentos a los hombres. En el verso 9 dice, y eso de que subió y que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti? ¿Qué es lo fuerte que Dios te ha dado para servirle en el cuerpo de Cristo? Pablo nos dice aquí que debemos descubrir los dones y talentos para trabajar juntos en armonía. ¿Cómo hacemos cuando jugamos ahí que vamos al parque a jugar fútbol o voleibol o básquetbol? Como en un equipo de deportes, cada uno de los jugadores o de los miembros es especialista en ser portero o defensa o delantero. Cada uno juega una función especial. Pero ese portero, por muy buen portero que sea, no va a hacer lo que todo el equipo hace. ¿Cuánto me están entendiendo? Si usted es bueno en una área, tenemos que unirnos para trabajar juntos en armonía, como un equipo, como un solo cuerpo. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Número 4. Conozca sus metas. ¿A dónde quiere usted llegar? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Si su meta es solamente exaltarse usted mismo, usted no está cumpliendo la meta que Dios le dio o el motivo, el propósito por cual Dios le dio esos dones y esos talentos. Cuando nosotros buscamos llegar a la meta que es crecer, madurar, sabemos que cuando venimos a Cristo no sabemos todo, no sabemos muchas cosas. Y la Biblia dice que debemos de ir creciendo y ser alimentados con alimento sólido de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual. Como un bebé cuando empieza a gatear, después usted lo ve caminando y después ya lo ve corriendo. Así somos nosotros en el caminar cristiano. Tenemos que conocer nuestras metas y saber a dónde queremos llegar. Todo deber de todo creyente es tener una meta específica, llegar a la presencia de Dios. Amén. Esa es nuestra meta. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios nos perfecciona, Dios nos prepara.
Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué dice allí? No para que yo me exhiba o no para que yo sea el niño del bautizo o el punto de atención de la congregación o el foco de atención. Mírenme, yo puedo hacer esto, yo puedo cantar, yo puedo tocar, yo puedo enseñar y ser yo el que me estoy gloriando. Dice aquí que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Miren lo importante que es allí. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Que esos dones y talentos que Dios le ha dado sea para ministrar a los nuevos creyentes, para ayudarlos a fortalecer su vida espiritual, para enseñarles y llevarlos de la mano. Para eso están los estudios bíblicos, donde hay dudas, preguntas que se pueden contestar, donde aprendemos a orar, donde aprendemos los primeros pasos, pero también vamos aprendiendo cosas nuevas. En los talentos, en los dones, en cada área de nuestra vida tenemos que tener definidas cuáles son nuestras metas. Pablo está diciendo aquí que nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, necesitamos crecer. ¿Cuántos lo creen así? No podemos estancarnos y decir, yo ya lo sé todo, yo ya no necesito practicar, yo ya no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a un estudio bíblico si yo ya conozco toda la Biblia? Cuando tú piensas así, te estás limitando tú mismo. Estás diciendo, Señor, tú te equivocaste. Yo ya crecí y yo ya no necesito más crecimiento. Yo ya lo sé todo. Necesitamos reconocer como iglesia que nunca, nunca vamos a dejar de aprender algo nuevo. Siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que vamos a crecer espiritualmente hablando. Pablo menciona dos cosas importantes. Ya casi terminamos. Pablo está diciendo aquí que nosotros como iglesia necesitamos crecimiento, madurez espiritual. Si usted lo cree, diga amén. El que no crea que necesita crecer y madurar espiritualmente, no diga amén. Pero si usted lo cree, dígale amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí en estos versos que hemos leído, en esta enseñanza, vemos dos cosas importantes que Pablo menciona. Dos cosas muy importantes. Número uno, hemos aprendido que debemos de estar firmes en la verdad. Si nosotros queremos estar unidos, trabajar juntos, vivir nuestra fe, vivir lo que nosotros hemos aprendido, necesitamos estar firmes en la verdad, firmes en la palabra de Dios. Creer lo que nosotros hemos aprendido, vivir, practicar lo que cada día venimos y aprendemos en la iglesia, en los estudios bíblicos, en las células, estar firmes en la verdad. Efesios capítulo 4, verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Para engañar, para dividir, para derribar la obra de Dios. Dice que los enseñan con todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por astucia del hombre que quiere usar esas enseñanzas falsas para traerlos como las olas del mar, dejándose llevar por vientos de doctrinas. Tenemos que estar firmes, conocer nuestra fe, estar basados, fundados en la palabra de Dios. Que nada nos derribe, que nada nos desvíe de lo que hemos creído. Amén. Otra cosa importante que Pablo allí menciona, número 2, estar completos en Cristo. Cuando nosotros trabajamos juntos, cuando nosotros estamos en armonía, estamos completos en Cristo. Efesios capítulo 4, verso 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando nosotros estamos unidos, cuando trabajamos juntos, Cristo es nuestra base, Cristo es nuestro fundamento, Cristo es la base de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza, de nuestros fundamentos cristianos. Él es el centro de nuestras vidas. Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concentrado
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Fíjate cómo es el cuerpo de Cristo, cómo es cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, la congregación funciona correctamente, cuando los ministerios, los líderes, los creyentes se apoyan mutuamente, no cuando se estorban uno al otro. Usted ha sentido cuando alguien le está estorbando, pero también usted ha sentido cuando alguien lo ayuda, que usted tiene que enseñar, que usted tiene que preparar una clase y dice: mira, hermano, yo no entiendo mucho, necesito tu ayuda, necesito que me expliques esto porque tengo una duda. Eso es ayudarse. En la música, si alguien no está tocando bien, tiene que venir con confianza a su líder y decirle: hermano, necesito que me ayudes, no puedo sacar esta nota. O si está cantando fuera de tono, o si no está cantando entonado con los demás, usted tiene que apoyarse en los demás. Para eso estamos, para funcionar como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, sin pena. No le dé pena cantar y estar desentonado, porque todos nos equivocamos, todos fallamos, pero podemos ayudarnos mutuamente. Dice: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siempre enseñar, siempre apoyarnos, ayudarnos uno al otro, pero en amor, ¿sí o no? ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos de ustedes han sentido que a veces usted tiene una duda, una pregunta, o quiere aprender algo, pero no quiere ir al líder de alabanza o al líder del grupo de estudio bíblico, porque dice: no, mejor ni le pregunto porque me va a contestar mal? Eso no es estar en armonía y ayudarnos, apoyándonos en amor. Tenemos que hacerlo siempre en amor. Le voy a pedir que se ponga de pie mientras el grupo de alabanza pasa para ministrarnos una alabanza más. Vamos a terminar el mensaje de hoy. ¿Cuántos de ustedes han aprendido algo? Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que usted entienda que cuando venimos a la iglesia debemos de venir con un deseo de aprender, de decir: Señor, habla a mi vida, habla algo diferente, algo que yo necesito. Reconocer que necesitamos de Dios, ¿sí o no? Amén. Antes de terminar, yo quiero decirte esto: sin Cristo, si nosotros no ponemos a Cristo en nuestras vidas no tienen vida. Amén. Está un poquito así confuso, pero sin Cristo nuestras vidas no tienen vida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera, porque a mí me gusta, porque yo lo quiero así. Mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿eres tú parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás haciendo una función como un miembro del cuerpo de Cristo? Y si no lo estás haciendo, yo te digo: no te quedes ahí, no te quedes estancado, porque un miembro del cuerpo de Cristo es como que si tú te cortas un brazo. ¿De qué sirve un brazo fuera del cuerpo? No funciona, no tiene actividad, no tiene ningún beneficio ni para ti ni para los demás. Apartados de mí nada sois, nada podéis hacer, dice la Biblia. Tenemos que estar unidos en armonía para que esta iglesia siga así sana, siga en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con una misma visión, que pensemos igual, que creamos lo mismo, que nos apoyemos uno al otro. Mientras el grupo de alabanza pasa y nos ministra, allí donde tú estás, yo quiero que tú inclines tu rostro. Si el Señor te ha hablado en esta tarde, si crees que esta palabra fue para ti, yo quiero que tú reconozcas que sin Cristo nada podemos hacer. Si queremos trabajar en armonía, en unidad, no solamente en la iglesia, pero en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, tenemos que apoyarnos, tenemos que poner en obra nuestra fe. Si nosotros no estamos completos en Cristo, no podemos trabajar juntos, ni estar unidos. Hay 4 cosas que son bien importantes. Yo quiero que las medites. Sin dirección
si no hay una dirección en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestro don, en nuestro talento, el cuerpo de Cristo no prospera, no funciona. En el cuerpo de Cristo no hay un propósito si no hay dirección, si no hay amor por lo que tú haces, no hay pasión. Lo estás haciendo a fuerzas, forzado, porque alguien te lo dijo, te lo impuso. Sin los demás miembros en el cuerpo de Cristo, si queremos trabajar aislados o separados del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo no funciona como debe de ser. Y por último, sin Cristo, la vida no tiene vida. Sin Cristo en nuestras vidas están muertas, vacías, sin esperanza, sin propósito, sin una meta. Ahí donde tú estás, yo quiero que ores conmigo. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Te pido perdón, Señor, si hasta ahora he estado en desobediencia en base a tu llamado que me has hecho, en base a ese don, a ese talento que tú me has dado. Te pido perdón si he sido negligente, si lo he dejado a un lado, si no lo he practicado. Te doy gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Te damos gracias porque nos has hablado, Señor, porque tú tienes planes y propósitos para nosotros como iglesia, como congregación. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta tarde, y te pedimos que al salir de aquí salgamos con la convicción, con la certeza de que tú nos has llamado, Señor, no para estar sentados en una banca, sino para ser parte de ese cuerpo, para ser un miembro especial, que por muy mínimo que sea nuestro don, nuestro servir, delante de ti es muy especial. Te damos gracias por cada hermano, por cada voluntario, por cada maestro, por cada músico, por cada hermana en el coro, por cada persona ahí en el sonido, en las computadoras. Gracias por ese sentir. Te pedimos que sigamos en esa misma dirección, en ese mismo espíritu, con esa misma visión. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús.